Bienvenido a tu canal. El Michi te lo resume. Esto es, la reencarnada en una villana es fan del Duque sin emociones. Parte 11. Hacía unos minutos, después de escuchar el ofrecimiento fingido del príncipe heredero Silcaro, Shuer había pedido un anillo de matrimonio a Raygrain y ahora se dirigía hacia los jóvenes caballeros que tanto la evadían. ¡Caballeros! Se los dejo por unos minutos más. Si quieren ver su ceño fruncido, tendrán que molestarlo un poco. Eso sí, tienen que devolvérmelo sano y salvo. De acuerdo, dijo Shuer. Aunque ésta había hablado de forma amable y con voz amena, las expresiones en los rostros de los caballeros ahí presentes eran todo lo contrario. Algunos de ellos pusieron excusas y abandonaron la escena, tan pronto como la excomulgada de la familia Netri terminó de hablar. Solamente pocos se quedaron al lado del gran duque. Raygrain, como siempre, solo prestó atención a su futura esposa. La pelirroja dio media vuelta y se retiró. Jamás había pensado que el simple hecho de hablar así podría causar semejante miedo en hombres adultos que osaban llamarse caballeros. Al parecer, la mala fama la precedía, y no solamente ellos la evadían, sino prácticamente el 80% de los asistentes a ese banquete. Annabel, duquesa de Riton, se acercó a Shuer apresuradamente y la interrogó. «Señorita Shuer, ¿se encuentra bien? ¿Qué le dijo Su Alteza, el príncipe heredero?» Shuer mintió y le respondió que se notaba que Silcaro conocía bien al archiduque, ya que le había contado algunas cosas de él, tal como les había dicho antes de llevársela para hablar en privado. Betty dio unos pasos más adelante y suspiró aliviada. Le comentó a Shuer que estaba preocupada. Shuer le respondió a Betty que ella también se sorprendió cuando el príncipe heredero se la llevó. Annabel les comunicó en voz baja a Betty y Shuer que podían aprovechar, ya que Erina Netri estaba a sus espaldas y estaba prestando atención a su conversación. En ese instante, Betty dejó de hablar. No importaba cuán débil fuera en ese momento el poder imperial. Aún así, Betty tenía miedo y cuidado de no hacerse de enemigos. Pero eso a Annabel no le importaba. Quería provocar a Erina. Subió su tono de voz y dijo, «Yo estaba asustada. Me preocupaba que Su Alteza Silcaro se atreviera a hacerte algo, Shuer». Esto llamó la atención de Erina Netri. Shuer le dio las gracias por preocuparse y le dijo que no era necesario, ya que no había pasado nada. La pelirroja no profundizó más en el asunto y cambió rápidamente de tema, temiendo que pudiera salir a la luz que la antigua Shuer le había hecho una propuesta indecente y escandalosa a Silcaro en el pasado. «Cambiando de tema, duquesa Annabel, el cameo que trae puesto es precioso», dijo Shuer, intentando dejar todo atrás. Annabel, con una sonrisa que escondía algo, le dijo que ese cameo era un ejemplo de lo que se había puesto de moda en la capital. Los amantes pedían que se tallara un solo modelo como ese, y la pareja llevaba uno en el cuello. Ella añadió que el rostro de su amado estaba tallado dentro del suyo. La idea de tener un accesorio donde estuviera el perfil de su amado, Raygrain, le había encantado. De hecho, hasta se había sonrojado. Shuer le preguntó a Annabel si su esposo había aceptado llevar el cameo en su cuello también. Annabel le respondió que por supuesto que lo había aceptado. La duquesa de Ritter añadió que también había personas descaradas que tenían cameos con el rostro de sus amantes secretos en dichos ornamentos. «Pídele algo como esto al gran duque. Estoy segura que él lo aceptará». Al fin y al cabo, él no es tan ajeno a las modas de la capital, debido a que antes de convertirse en el gran duque, solía pasar casi el año entero en la capital al lado de Silcaro. Al parecer eran buenos amigos. Dijo la de cabello morado. Justo en ese momento, Shuer recordó que necesitaba información sobre la familia Blengar. Jamás permitiría que Silcaro supiera más acerca de Raygrain que ella. Asimismo, debía de obtener información sobre la bendita espada y encontrar una forma de cura definitiva a su amado archiduque. Esa era su oportunidad para conseguir los libros que necesitaba. Ahora que lo pienso, toda la información histórica sobre la familia Blengar está en la biblioteca principal de la capital. Aprovecharé para preguntar. Tal vez alguna de estas damas sepa algo, pensó Shuer. Como soy del sur, vergonzosamente mi conocimiento del norte es limitado. ¿Alguna de ustedes me podría decir dónde puedo encontrar información relevante sobre el norte o la familia Blengar? De repente, el comentario de Annabel fue un poco extraño. Mañana,
Cuando salga el sol, serás ama y dueña del castillo Blengar. ¡Que viva el amor! ¿Hay algo más importante o necesario que eso? ¿Es tan importante el conocimiento para ti, Shuer?, preguntó la de cabello morado. Mi Karen bella y amorosa que me da churus, la tal Anabel, la de cabello lila, me cae mal. Me parece que tiene ulteriores intenciones y es una convenenciera. Michi guapo y querendón. A mí también me parece que algo oculta. Regresando al manhua. Felizmente, Shuer no tuvo que responder porque Anabel fue interrumpida por Lady Solematio. «Oh, señorita Shuer, si tiene tiempo, le sugiero que visite la Biblioteca Central del Imperio. Recuerdo haber leído ahí muchos libros acerca del norte». Parecía que quería decir algo más. Sin embargo, la señorita Solé no hablaba con facilidad. De hecho, para hacer dicha sugerencia, se tuvo que armar de valor. Betty le informó a Shuer que la señorita Solé amaba la lectura y leía mucho desde pequeña, por lo que visitaba frecuentemente la biblioteca, añadiendo que ella podría serle de mucha ayuda. La tímida Solé simplemente dijo que no leía hasta tal punto, sencillamente. El motivo era porque la biblioteca central era muy grande, pero si podía ayudar, lo haría. En ese instante, Shuer le tomó la palabra y le preguntó si tenía tiempo al día siguiente para ir con ella, a lo cual Solé accedió. Shuer le dio las gracias y en su cabecita ya estaba maquinando todo lo que haría. Mientras Anabel miraba la escena, decidió que después de la visita a la biblioteca deberían de tener una reunión para tomar el té, por la tarde. Shuer aceptó la propuesta. Mientras la ahora archiduquesa intercambiaba palabras amenas con sus nuevas amigas, no pudo dejar de lado un par de ojos que le echaban miradas que recriminaban. Esa era Irina, su hermana, que no podía quitarle la vista de encima. Justo antes de que los ojos de Irina hicieran contacto visual con los de Shuer, la hermana menor giró su cabeza para evadirla. Shuer cayó en cuenta del por qué le dolía toda la espalda hasta la nuca. Era porque su hermana la había estado mirando fijamente llena de cólera. Irina charlaba mientras estaba rodeada de amigables caballeros. Como siempre, ella era la heroína perfecta. Todos parecían confiar en ella y seguirla. Eran tan amigables con ella, pero tan despectivos con Shuer, que parecían estar viviendo en universos paralelos. Mientras Shuer los observaba sin pensar, un caballero que hizo contacto visual con la archiduquesa adoptó una postura de alerta. Irina parecía disgustada, pero tal vez porque estaba preocupada por las opiniones de quienes la rodeaban, mantuvo su comportamiento educado y gentil y respondió a la gente. Pero no pasó mucho tiempo antes de que Irina se acercara a Shuer, armada de una vaga amabilidad. «Me gustaría hablar contigo por un momento», dijo la segunda al mando de los caballeros imperiales. Shuer no se molestó en preguntar por qué. Simplemente dibujó una grata sonrisa en su rostro. Casi habían tenido una discusión antes, así que era más que obvio que el tema sería desagradable. Después de pedir comprensión a las damas presentes, Shuer siguió a Irina al pasillo. Posteriormente, a confirmar que no había nadie alrededor, inmediatamente se deshizo de toda amabilidad que había mantenido. «Te dije que no molestaras al príncipe Silcaro». «¿No fueron mis palabras suficientemente claras?», dijo Irina Netri, con un brillo extraño en sus ojos. Para Shuer, toda esa escena se le hacía familiar. La trataban exactamente así cuando estaba en el Palacio Netri, antes de dirigirse al norte. Mientras Shuer intentaba explicarle que ella no había sido quien se le acercó a Silcaro, sino que fue él quien la llamó para conversar en privado. Irina seguía ofuscada, bufando de cólera, juzgándola con sus ademanes. Ni siquiera escuchaba lo que su hermana mayor le decía. Para Irina, el hecho que Silcaro hubiera buscado a Shuer era inconcebible, una tremenda mentira. Tenía que ser alguna treta de su hermana. «Su Alteza fue quien me llamó primero, pero al parecer nada de lo que te diga es real para ti. ¿Acaso la relación entre ustedes es una que carece de confianza?», dijo Shuer. «No me des excusas falsas y sucias», replicó la segunda al mando de los caballeros imperiales. Irina estaba totalmente encolerizada. Esta enfatizó que había recibido el manejo de la espada Netri, sin ningún motivo oculto, que no era su culpa, que dejara de culparla. Luego enfatizó que su pobre hermana mayor, Shuer, ni siquiera podía hacer florecer nada, pero su tremendo ego estaba ahí presente y más vivo que nunca. Shuer sintió la fiereza que no podía ocultarse debajo de ese serio traje de caballero de su hermana,
y sintió que estaba hablando con una pared. No importaba nada de lo que dijera. Los juicios ya estaban hechos. Su hermana no quería escuchar razón alguna. Shuer pensaba que incluso si alguien había cometido errores y decidía enmendarlos, no tenía por qué soportar semejante trato, agachar la cabeza tal como se lo pedían y vivir como si fuera una eterna pecadora era demasiado. De ser así, no perdería más le tiempo y se retiraría. En ese momento, Erina apretó los dientes y habló con firmeza. ¿Sabes cuál es el tipo de persona que más desprecio? Dio un paso al frente y muy cerca del rostro de su hermana dijo: a la persona incompetente y floja que no es capaz, que es pura habladuría, que parlotea todo el día, con palabras de la boca para afuera, sin acciones. Tú y ese tipo de persona tienen mucho en común, ambas tienen mucho que decir, pero nada que lo respalde. Erina, que estaba cerca de Shuer, bajó lentamente la cabeza. Una voz suave sonó en los oídos de Shuer como un susurro. Por último, odio a quienes anhelan algo que está más allá de sus límites. Dijo con una cara llena de rabia, como si hubieran intentado quitarle algo que era suyo. Ante el susurro de Erina, los ojos de Shuer se volvieron más agudos que antes y replicó: ¿El príncipe Silcaro y tú se han peleado? ¿Se llevan mal? Con un rostro que mostraba preocupación. Teniendo en cuenta que la original Shuer fue desvivida por la espada de Erina en el libro, quizás hubiera sido mejor evitarla, pensaba Shuer, pero después de haber arremetido, solo le quedaba claro que no volvería a bajar la cabeza ante su hermana menor. ¡Ja, ja, ja! ¡Qué graciosa que eres, Shuer! Deja de mentir. Si tú fueras yo y vieras a tu hermana mayor que solía codiciar todo lo que era tuyo, parada al lado de tu pareja, ¿podrías estar calmada? A lo que Shuer respondió con un rotundo «Sí», haciendo que Erina pregunte «¿Qué?» «Sí, porque el archiduque no tiene sentimientos, ¿verdad?», respondió Shuer con una sonrisa, intentando finiquitar el asedio de Erina y dar fin a la conversación. Erina pensó que la cabeza de su hermana mayor seguía estando vacía o casi llena de flores. La trataba como si fuera una simple tonta. Ésta la miró en silencio con una mirada llena de irritación. Shuer se encogió de hombros como demostrando que todo lo sucedido no tenía nada que ver con ella. En ese instante, Erina espetó las últimas palabras mientras se iba. Mientras estés en el centro de la capital, quédate quieta y en silencio. Ni se te ocurra involucrarte con gente de aquí. Y echó a andar. Toda esa escena, que tal vez había pasado desapercibida por la mayoría de los asistentes al banquete, había estado clara para Raygrain, que en ningún momento le quitó la vista de encima a la ahora archiduquesa, su esposa, Shuer. Por lo general, cuando Raygrain estaba con Shuer, mostraba signos de disgusto o irritación, pero cuando estaba con otras personas, simplemente volvía a su comportamiento frío y tranquilo. Sin embargo, esta vez mantuvo el ceño fruncido todo el tiempo al ver cómo Erina trataba a su hermana mayor Shuer, sin prestarle ni la más mínima atención a lo que los caballeros le preguntaban a su alrededor. Entonces, archiduque, ¿cuál es la mejor aproximación cuando un golpe de espada viene en un ángulo diagonal?, dijo el joven caballero que estaba a la izquierda del duque. Pero no recibió respuesta alguna, ya que el archiduque solo pensaba en el trato déspota de parte de Erina hacia su adorada e irritante pelirroja. Después de verlo con mis propios ojos, me queda todo claro. No puedo reprimir esta sensación de enojo que recorre todo mi cuerpo, pensaba Raygrain. En su mente, Raygrain repasaba todo lo sucedido hasta ese momento. Primero Silcaro y ahora Erina. ¿Hay alguna ulterior razón o motivo para que tengan que reunirse en privado con mi esposa, aparte de menospreciarla? ¿Su gracia?, dijo uno de los caballeros que ya había esperado prudentemente una respuesta que jamás llegó. En efecto, el duque estaba ensimismado sin quitarle la vista de encima a su esposa, la cual acababa de entrar a la planta baja del banquete. Este seguía ignorando las repetidas preguntas de los caballeros. Shuer vio a su amado archiduque, pero como estaba rodeado de caballeros, simplemente hizo un puchero y miró hacia otro lado para no molestarlo. Además, necesitaba buscar compostura. Se sentía como una niña que había sido regañada por algo que no había hecho. Entretanto, el gran duque reflexionaba que su esposa era tan pequeña que fácilmente podía perderla de vista, si tan solo le quitaba los ojos de encima por un segundo. Encima,
Para ser alguien que fácilmente hacía amigos, como en el frío norte donde la gente era más reservada, estando constantemente rodeada de personas, Shuer en ese momento estaba sola, como si hubiera sido aislada. Cuando Shuer salió de la terraza después de estar a solas con Silcaro, se le notaba que tenía los nervios de punta. El informe del capitán Jess había sido claro. Era de esperar que fuera rechazada. Al parecer eso no le importaba a ella, pero ¿por qué ahora ella reaccionaba así? ¿Qué está sucediendo?, se preguntaba Raygrain. Sin embargo, la reflexión interna del gran duque fue interrumpida por la voz de un caballero que decía algo que lo enervó más. Uno de los caballeros le preguntó con cautela a Raygrain, quien no podía concentrarse porque estaba perdido en sus pensamientos sobre Shuer. «Su Alteza, ¿es cierto que usted se comprometió con Lady Shuer a sabiendas de su verdadera forma de ser?», preguntó el iluso caballero, que aparentemente quería ser desvivido. «¿Es necesario que lo sepa?», preguntó de forma seria Raygrain, dándole una oportunidad para retractarse de sus intenciones, pero era muy tarde. En lugar de eso, el iluso caballero lo tomó como una invitación para llenarlo de los dimes y diretes. Su gracia, los rumores sobre ella no son nada buenos. Lady Shuer es famosa por acercarse a la gente con motivos ulteriores, para posteriormente deshacerse de ellos, cuando ya no le sirven, una vez han sido usados. Raygrain solamente pudo basar su juicio en todo lo que había visto de las acciones de la ahora su esposa. En su mente, según su propia experiencia, Shuer solía ser una persona gentil, amable y alegre, que fácilmente terminaba rodeada de personas debido a su personalidad. No sabía si había sido por la brillante personalidad o el atinado enfoque de Shuer, pero incluso Relda, el arándano andante, el mago más quisquilloso del imperio, le había dado una gema mágica a su esposa, sin mayor problema. No necesitaba oír los rumores, él sabía bien quién era Shuer. Mientras algunos de los ahí presentes que rodeaban al archiduque osaban comentar, «¡Vaya, vaya! ¿Quién lo hubiera pensado?». De cierta forma es gracioso, ¿no? Tal vez su objetivo final sea... Raygrain estaba listo para defender a su esposa y los interrumpió dirigiendo el golpe verbal certero y directo hacia el que había iniciado la comidilla. Nota de la Michi Redacción. Comidilla. Palabra coloquial usada en algunos países para referirse a un tema preferido en alguna conversación o murmuración de carácter satírico. Satírico. Relativo a la sátira, crítico, sarcástico, irónico, cáustico, punzante, incisivo, mordaz, burlón. Con un rostro serio y amenazante, Raygrain dijo, «En el futuro, si escucho esa historia de boca de otra persona, sabré que fuiste tú quien propagó tan infame rumor y tendrás que asumir las consecuencias». Inmediatamente después, el archiduque dejó de verlo a los ojos y se retiró de ahí, alejándose con paso firme, dejando atrás a aquellos que no podían contener el seguir cotilleando. El caballero intentó defenderse, diciendo que esos rumores no eran sus propias palabras, sino las de mucha gente. Pero ya era tarde, el hombre que había osado comportarse como toda esa sarta de provocadores, había quedado muy mal parado. Shuer, que había presenciado toda la escena, no lo podía creer. Su amado archiduque la había defendido, aplacando los rumores y el cotilleo que hasta hacía unos segundos se daba en toda la sala sobre ella. Pero no, eso no había sido para complacerla. El accionar del famoso archiduque había sido con otro fin, uno más importante que tal. Bess llegaría a oídos de Silcaro y Erina, oídos de las personas a quienes en realidad iban dirigidas dichas palabras. Al ver a su bello archiduque dirigirse hacia ella, con esos pensamientos que hacían que se sintiera vulnerable, ella intentaba contener las lágrimas, buscaba tranquilidad al mirar a los ojos del archiduque. «No, no voy a llorar». Mientras Raygrain se acercaba a su esposa, pensaba que Shuer no debía de estar cabizbaja, ya que a ella nunca le habían importado los rumores antes y no debían de importarle ahora. Esa gentil pelirroja que siempre había estado en el centro de la atención en el norte, ahora estaba en un rincón pegada a la pared y sola, recordaba que incluso cuando había ido a subyugar, podía sentir por lo que Shuer estaba pasando. En un inicio pensó que era la magia de Relda, pero no. Eran las sensaciones y emociones de Shuer, que aún no sabía por qué, pero las podía sentir. Ray recapitulaba que nunca se había sentido tan sensible como en ese momento. Pero como siempre, ni uno ni el otro confesaban sus pensamientos,
y eran ajenos a sus emociones y a lo que cada día crecía en ambos corazones. Aunque parecía que era una simple unión por contrato, ambos estaban demostrando que no era así. Ray llegó al lado de su esposa y con tono suave y condescendiente le dijo que si estaba cansada podían retirarse a sus aposentos, ya que a él no le gustaban ese tipo de lugares. ¿Te parece bien si nos retiramos ahora mismo o hay algún problema?, añadió Raygrain. Ante dichas palabras, Shuer solamente señaló hacia sí misma. Shuer había implicado que el problema era ella misma, y aunque Raygrain quería preguntar y consolarla, más que nada en el mundo, en ese momento se contuvo y no dijo nada. 2 segundos más tarde, Raygrain alzó su mano, invitándola a llevarla hasta su habitación, diciéndole: «¿Me permite, esposa mía, archiduquesa Blengar?». Esas palabras bastaron para que a Shuer se le quitara toda la pena y volviera a mostrar su reluciente sonrisa. No estaba segura del porqué, pero al parecer, el que ahora era su esposo, se estaba volviendo más blando con ella. Felizmente, nadie los vio, ni siquiera el ilustrador que no los dibujó, pero como era su noche de bodas y compartirían de nuevo la habitación, Shuer vaciló para entrar, ya que quería pedirle algo, pero no se animaba. Al ver eso, Raygrain simplemente le dijo que a él no le importaban los rumores, y que tampoco le molestaba seguir compartiendo la habitación. Tal vez ese día le permitiría verlo dormido. Shuer pegó pequeños brincos, dejó de vacilar y entró a la habitación. Nadie podría haberle dado mejores noticias ese día. Al fin lo vería dormido. Un poco incrédula, ya dentro de la habitación, Shuer preguntó si era cierto, si le daría el permiso de verlo dormido. A lo que Raygrain le respondió: «¿Desde cuándo te importa pedir permiso? Simplemente haz lo que siempre haces». Lo había dicho en afán de expresar que eran una pareja y que no había que pedir permisos, pero Ray jamás lo diría directamente. Se le acababa de conceder el permiso. Shuer seguía sin poder creer el cambio en Raygrain, ni siquiera había fruncido el ceño, solo había suspirado. Definitivamente, ese hombre se estaba ablandando poco a poco, pero seguía sin saber el motivo. Las horas pasaban y Shuer, que estaba sentada en la cama, miraba en silencio a Raygrain. Por otro lado, éste estaba sentado al lado de la pequeña mesa redonda, no prestaba atención y se limitaba a hacer su trabajo. Raygrain sabía lo que había prometido, pero ya se había arrepentido, y no quería que lo viera dormido. Así que intentó no mirarla para que ella dejara de concentrarse en eso y se quedara dormida, pero eso no había sucedido. Shuer estaba sentada en el borde de la cama y lo esperaba pacientemente. «¿Cuánto tiempo ha pasado?», se preguntaba Shuer. Al final, ésta no pudo soportarlo más y abrió la boca primero. «¿Siempre has tenido tantas cicatrices?», preguntó, pensando que antes ni siquiera había podido verle los antebrazos y mucho menos las manos, que casi siempre las tenía cubiertas por guantes. Raygrain respondió secamente: «¿Hay alguien que empuñe una espada y no tenga ni una sola cicatriz?». «¿Eh? ¿Había sido un sueño? ¿A dónde se fue toda la dulzura del archiduque?». «Vaya, sigue siendo demasiado hosco», pensó Shuer. Nota de la Michi Redacción. Hosco: arisco, antipático, seco, agrio, brusco, reservado, huraño, serio, áspero e intratable. Archiduque, aún así, esas son muchas cicatrices. ¿Fueron los monstruos?, preguntó Shuer, a lo que Raygrain replicó que probablemente. «No fue una persona, ¿verdad?», añadió Shuer. «¿Qué harías si fuera una persona?», preguntó Raygrain. Shuer habló con firmeza y rostro severo. «Solo dame su dirección y le enviaré una carta cadena de la suerte todos los días». «¿Eres una instigadora?», replicó Raygrain, aún concentrado en los documentos, intentando hacerle ver que ese comportamiento solo induciría a una acción que no traería nada bueno. Pero Shuer no le hizo caso y le preguntó si no sabía nada sobre la carta en cadena de la buena suerte. La carta en cadena, que comenzó desde el sur en el año 12 del calendario imperial, debe distribuirse a 12 personas inmediatamente después de verla, o la mascota de la familia se escapará de casa al siguiente día, explicó Shuer. «¡Qué fastidio!», comentó Raygrain. La conversación cesó y por otros minutos reinó el silencio. Shuer estaba tratando desesperadamente de salvar a esa persona, pero incluso en el momento en que compartían habitación, Raygrain estaba mirando fijamente los documentos. «¿Es tan mala la situación en el norte?»,
Pareces estar muy ocupado, dijo Shuer. Raygrain le explicó que no sabían la causa, pero al parecer los monstruos seguían incrementándose más y más, mes tras mes. No es porque te tomaste un año libre de expediciones y subyugaciones, ¿verdad? Dijo Shuer, a lo que Raygrain le contestó que, aunque él no subyugó por todo un año, aún así enviaron varias fuerzas punitivas a hacer el trabajo. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, el número de monstruos se incrementaba exponencialmente, por lo que no tenía correlación alguna. Shuer se quedó pensativa. De continuar la situación, significaba que su amado Raygrain tendría que ir más frecuentemente a hacer subyugaciones, lo cual era riesgoso porque vaciaría de nuevo sus emociones. En ese instante, la voz de Silcaro regresó a la mente de Shuer. Este le repetía la pregunta: ¿por cuánto tiempo piensas que puedes llenar ese vacío? Esas palabras le molestaban, retumbaban en su mente. Shuer se acostó horizontalmente en la cama y apoyó sus brazos sobre ésta, y meditó que varios condados del norte tenían problemas. En parte se debía a que el gélido norte era un lugar muy difícil para vivir, pero sobre todo debido a que los monstruos invadían de vez en cuando dichos condados, por eso la gente no podía vivir cómodamente. La pelirroja recordó que para que el centro se hiciera cargo del norte, también influyeron las historias de personas que morían a causa de monstruos, las cuales no eran tan raras en el Gran Ducado. Entonces, Shuer preguntó con profunda preocupación: ¿qué les pasó a todos ustedes, a los predecesores Blengar, cuando sus sentimientos y emociones estuvieron completamente drenadas? Raygrain fue escueto y le respondió con sinceridad: todos murieron. Luego Shuer preguntó un poco incrédula: ¿todos murieron? Y fue cuando Raygrain pasó a explicarle el porqué. Es una regla, cuasi mandato de la familia Blengar, el morir después de haber perdido todas tus emociones y sentimientos. Debido a que cuando esto sucede, tu juicio se nubla, y llegará un momento en el que no podrás distinguir entre el bien y el mal, entre aliados y enemigos. Terminó diciéndole el secreto familiar, que después de estar completamente vacíos, van a lo más profundo del bosque del norte, para perecer al ser devorados por los monstruos. Shuer quedó estática, sin poder exhalar el aire que había inspirado hacía unos segundos atrás. Eso era algo que no estaba detallado en el libro. Era por ese motivo que la palabra partir era la expresión utilizada dentro de los anteriores archiduques que ya habían perecido. Era una muerte por elección propia. A la falta de aire, Shuer respiró, y sus ojos parecían temblar levemente. Eran lágrimas que estaban siendo reprimidas. La consternada pelirroja recapacitó sobre lo escrito en el libro. El gran archiduque Raygrain pereció después de partir completamente solo, en su última expedición, hacia lo más denso del bosque del norte. Al mirarlo fijamente a los ojos, Shuer sentía que se perdía en un mar lleno de penas y amarguras. Se preguntaba cómo era posible terminar así con sus vidas. Pero sus pensamientos fueron interrumpidos por las palabras llenas de tranquilidad de Raygrain. Todo el mundo sabe que los humanos buscan instintivamente lo que les falta. Así como cuando tienes sed, buscas agua, y cuando estás estresado, buscas dulces. Yo busco emociones y sentimientos, pero el día que deje de tenerlos por completo, iré al bosque al igual que todos mis antecesores. Ya que ahora eres miembro de la familia Blengar, es mejor que lo sepas. Una vez que Raygrain terminó de contarle todo sobre el secreto familiar, Shuer arremetió: entonces, ¿qué pasa después de eso? ¿Quién se hará cargo de todo? Sería bueno tener un sucesor, pero si no lo hay, entonces, ¿qué sucederá? El archiduque giró para seguir leyendo los documentos y con voz calma le respondió: normalmente, la gran duquesa asume el poder. Sirve como escudo temporal hasta que el sucesor pueda blandir la espada con seguridad. Shuer entendía ahora todas las palabras del mago Relda, de su doncella Shelley y del mayordomo Pitten. Todos estaban preocupados por un sucesor, y Relda por el carácter y personalidad de la nueva archiduquesa. Era por eso que Shelley, su doncella personal, le había dicho que tenía que verse como una mujer fuerte y capaz. Solo así la archiduquesa podría mantener a su propia persona, en el norte, en el poder por el tiempo necesario. Ahora no solamente ellos, sino que Shuer también estaba ansiosa. Al ver el rostro de su esposa, Raygrain intentó calmarla. No es nada de lo que debas preocuparte. Gracias a ti,
Mis emociones están regresando, así que supongo que podemos mantener la situación y discutir sobre otras medidas alternativas con Relda. De repente, su tono de voz disminuyó y prácticamente balbuceó diciendo: «¿Creo que debería decir que soy afortunado?», como si no quisiera que Shuer escuchara esas palabras de cumplido. Shuer se derrumbó y terminó echada en la cama, se miró las manos y meditó sobre el bendito poder de florecimiento. Si te gusta nuestro contenido, danos un like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. También puedes ser miembro del canal o darnos un super thanks, haciendo clic sobre el corazoncito. Ella estaba empecinada con la novela, con lograr que la flor de Shuer, que había aparecido por primera vez en el féretro y en la tierra donde estaba el cuerpo inerte de ésta, por fin floreciera. Pero a diferencia del libro, ella lo necesitaba mientras ella y Raygrain estuvieran vivos. Ni siquiera podía recordar qué flor era, si lo había leído o no, si se nombraba en la dichosa novela o si había sido borrado de su mente. Gracias a la práctica constante, mientras Ray estaba en una subyugación, su habilidad de revivir flores y plantarlas para que enraizaran se había desarrollado casi a la velocidad de la luz. Ahora, podía hacer que la mayoría de estas florecieran fácilmente en unos 2 días. Aún así, al igual que la energía de espada de Erina, ambas hermanas no podían hacer que florezca su flor única familiar, la que cada uno de los ancestros Netri pudo lograr. Necesitaba hacer que esa bendita flor floreciera. Era una corazonada que no dejaba de punzarle en el pecho. Lo que Shuer no sabía era que, a futuro, encontraría en los libros de la biblioteca información sobre esa flor. Era como si los Netri hubieran sido creados para sanar a los Blengar. Encajaban como 2 perfectas piezas de un rompecabezas. Pero a través del tiempo, esas 2 familias terminaron repudiándose y este conocimiento desapareció. Lo único que Shuer tenía en mente era que tenía que lograrlo ella misma, antes de que su hermana se hiciera por completo con la habilidad familiar. Aún no sabía cómo era que Erina Netri podía hacer que otras flores florezcan. No le quedaba claro cómo lo había logrado, pero estaba segura de que la dueña de la habilidad era Shuer y no Erina. De repente, Shuer se incorporó y le preguntó a Raygrain desde cuándo él empezó a perder sus emociones y sentimientos. A lo que éste le respondió que no lo recordaba. Shuer le preguntó cómo era que no recordaba nada, pero no recibió ni un suspiro o un ceño fruncido de parte de su esposo, simplemente no lo recordaba. Shuer insistió: «Intenta recordar o describirlo, por favor». El archiduque solamente le respondió que la mayor parte del tiempo, cuando blandía la espada, la emoción o sentimiento que moría era como una sensación de adormecimiento y luego de vacío, ya que incluso las emociones que había sentido poco tiempo antes se desvanecían, por lo que solamente podía recordar la situación del momento, pero no el sentimiento en sí. Shuer soltó un solapado. «¡Ah!». Le había dicho a Silcaro con confianza y determinación de que llenaría ese vacío de por vida, pero en ese mismo momento, Raygrain ya se estaba acostumbrando a ella, con más emociones desvanecidas y situaciones por recordar que sentimientos por ella, pensaba Shuer. Sin embargo, no se daba cuenta que todos los días nacían sentimientos en Raygrain por ella. Supuestamente, porque éste ya no se enojaba, Shuer pensaba que de cierta forma Raygrain se estaba volviendo más insensible a su presencia y acciones. Raygrain rompió el silencio, tal vez al percibir que Shuer se preocupaba más, poniéndose más rígida y callada gradualmente. «¿No vas a decir nada? Estás tan callada que es fuera de lo usual». Shuer no quería preocuparlo, así que disimuló, cambió de rostro y arremetió como siempre. «Me preguntaba cuándo dormiría el gran duque», dijo la pelirroja haciendo un puchero. La respuesta no se esperó, y Ray le dijo: «Vete a dormir primero». Oh, no. Otra vez, Raygrain estaba intentando salirse con la suya. Cada segundo que pasaba, se hacía más lejana la posibilidad de verlo dormido. No se iba a rendir, así que preguntó: «¿Por qué?». Ray le dio una razón irrefutable. «Incluso si estoy en el centro de la capital, hay cosas de las que tengo que encargarme». Shuer sintió que el momento más esperado se estaba desmoronando, así que le recriminó: «Entonces, ¿no dormirás?». «He esperado tanto por este momento, pero tú…». Repentinamente se calló.
No quería ser ese tipo de persona que solamente piensa en sí misma, así que se guardó las palabras y meditó para sus adentros. ¿Por qué he llegado a la conclusión de que es probable que este hombre duerma con los ojos abiertos? Y su cara pasó de pena, tristeza y frustración a una levemente enojada. Ray se percató del hecho y le preguntó, ¿por qué me miras así? En ese momento, Shuer sintió como si se fuera a quedar dormida con esos ojos fríos y secos mirándola. Lo peor era que se había asustado porque tenía una duda razonable. Tal vez lo que había pensado podría ser real en lugar de una broma que nació en su cabeza. Definitivamente, ese hombre dormía con los ojos abiertos. Shuer intentando dar pena, algo melodramática, casi babeando y con los ojos entrecerrados, algo rojos, pero sin lágrimas, dijo: «He vivido hasta el día de hoy para ver al gran duque durmiendo, al menos una vez. Pero he fallado. Mi vida ya no tiene sentido». Y se derrumbó de nuevo sobre la cama, como si se tratara de una obra de teatro. Pero ese hombre era más frío que un témpano de hielo. No se le puede pedir sentimientos al que con las justas frunce el ceño y sonríe una vez al año. Ray Grain preguntó, «¿Por qué querrías ver eso?» Shuer, sacando la paciencia de donde ya casi no había, respondió, «Porque aún no lo he visto, mi querido futuro esposo». Y entrecerró un ojo, para disimular su enfado, mientras aún lo miraba fijamente como una pequeña niña haciendo una rabieta. «Vale, ¿pero por qué?», respondió Ray Grain, como si quisiera sacarla de quicio o se negara rotundamente a cumplir su cuasi promesa. «¿Necesito razón alguna?», replicó Shuer, mientras apretaba la almohada en lugar del archiduque. Le daba ganas de zarandearlo. Shuer pensaba que ella simplemente quería saber cómo ese precioso hombre se veía mientras estaba en el mundo de los sueños. ¿Acaso no era normal sentir curiosidad incluso por las cosas más pequeñas sobre la persona amada? También quería disfrutar del privilegio de saber cosas que otros no sabían. Pero no, Ray Grain le estaba negando esa felicidad. Así que Shuer abrazó la almohada con fuerza y simplemente negó con la cabeza con expresión de incredulidad y resignación. Sin decir palabra alguna, su rostro decía lo que pasaba por su cabeza. «No importa cuánto lo pida, esto no va a suceder. ¿Cómo es posible? Si me lo había prometido». No, no se iba a rendir. Eso era lo que él quería, se decía Shuer. «Entonces, ¿al menos puedes fingir que estás dormido?», preguntó descaradamente. Pero Ray Grain no cedía. «¿Y eso, para qué?». «¿De qué sirve?», dijo de forma tranquila. Había algo extraño de lo que Shuer no se había percatado. Esto parecía un tira y jala, propio de las amorosas parejas. Él se lo había prometido, pero ¿por qué no cumplía? ¿Por qué estaba empecinado en seguir preguntando la razón, el motivo o el objetivo? ¿Acaso ese hombre esperaba que Shuer se sincerara y le dijera cuánto le gustaba? Shuer estaba a punto de perder los estribos y sencillamente siguió sonriendo y sacó su última carta que traía bajo la manga. Con voz de niña que quería ser consentida, dijo, «Shuer tiene miedo de dormir sola». Ray Grain no se pudo contener y se rió a carcajadas ante el absurdo enunciado, y por un momento se sintió avergonzado por el hecho de haberse reído. Shuer estaba radiantemente feliz de lo que había logrado. La primera vez lo había visto a lo lejos y detrás de una ventana, hasta tal punto que dudaba que hubiera sido cierto. Pero su amado Ray Grain podía reír de una forma muy bella. Aún tenía sentimientos. Luego, Ray Grain retomó su perfil estoico y preguntó, «¿Eso tiene algún significado oculto?». Shuer le respondió que lo sentía. Lo había hecho porque no sabía cómo hacerlo dormir. Shuer estaba tan frustrada que, en lugar de meditar en su mente, empezó a decir entre sollozos, cosas que parecían incoherencias o, mejor dicho, amenazas. Se dice que las caléndulas que florecían en la espada del duque Netri eran buenas como pastillas para dormir. Pero ahora, él ya no tiene la habilidad de la familia, así que no podré conseguirlas. Cuando Ray Grain volteó a mirarla directamente con su ceño fruncido, Shuer se dio cuenta del error y simplemente balbuceó un «Lo siento». Ella sola se acababa de vender. Había dicho en voz alta sus planes de pepearlo, perdón de hacer que cayera en los brazos de Morfeo. Nota de la Michi Redacción. Pepear. Palabra coloquial usada en Perú para expresar que alguien echó sustancias ilegales en tu comida o bebida para hacerte dormir y sustraer tus pertenencias.
Shuer estalló en frustración y vergüenza, y dijo, «Te odio. Me estoy volviendo loca por tu culpa». Acto seguido, se tiró sobre la almohada, escondiendo su cara sonrojada. A Raygrain no se le ocurrió mejor cosa que echar leña al fuego, aunque no fuera intencional, ya que de verdad estaba preocupado de que Shuer se pudiera resfriar. «Niña, cúbrete adecuadamente con la manta». Shuer respondió gritando, «No soy una niña». Pero su voz no se pudo escuchar claramente, debido a la almohada en su cara. La pelirroja pensaba que eso era guerra. Definitivamente tenía que conseguir esa planta. Él se lo había buscado, pero ahora sí, no lo diría en voz alta, y se puso a rumear en su mente. ¿Acaso no había cultivado una flor en el jardín que me ayudara a dormir? Como hay tantos tipos diferentes de flores, mi cabeza solo da vueltas. En ese momento soltó un «¡Ah!», y para su mala suerte, Raygrain escuchó y comentó, «Eso que estás haciendo es una niñería». Shuer simplemente volvió a enterrar la cara en la almohada como signo de decepción, mientras Raygrain seguía regañándola. «Comportándote de forma infantil, debes de haber hecho pasar peripecias a tus pobres sirvientes». Shuer sacó los ojos de la almohada y, reflexionando, le dio la razón a Raygrain, pero solo en su mente, jamás se lo diría. En efecto, la pobre Shelley, transportando las flores de aquí para allá, fácilmente había ganado 1 gramo de músculos en los brazos. Eso no se podía refutar. Shuer giró levemente la cabeza y miró el perfil de Ray. No importaba cuánto lo mirara, siempre sentía como si fuera irreal. En ese momento, Shuer recordó lo que Annabelle le había dicho de los cameos entre parejas. Ya que no podía ver en ese instante la escultura del gran duque que había pedido para la mansión, Shuer abrió la boca con un tono de voz que pedía una indemnización. «Quiero un cameo. Déjame pedir uno que tenga grabado el rostro del archiduque Blengar». Raygrain, de nuevo, lleno de tranquilidad y paciencia, le respondió que la duquesa de Riton le había hablado acerca de eso. Además, tenía entendido de que a ella le gustaban ese tipo de cosas. Shuer se había percatado de que Raygrain no le había negado la petición, así que asumía que le permitiría hacer lo que ella quisiera, tal como siempre lo decía. Pero no se había olvidado de que pasarían pocos días en la capital, compartiendo la habitación, y verlo dormir sería una oportunidad única. Así que insistió, «¿Realmente no vas a dormir?». Él escuchaba todo lo que ella le pedía, pero parecía haber perdido incluso el sentimiento de molestia. Sin embargo, esta vez frunció el ceño y le dijo que, si iba a molestarlo así toda la noche, entonces sería mejor simplemente dormir. Ya había pasado la medianoche y todo alrededor estaba en silencio. Las luces se apagaron y la tenue luz de la luna que entraba por la ventana iluminaba la habitación. Raygrain lentamente se acostó junto a Shuer, que se había echado de lado. Tan pronto como la transmigrada sintió que Ray se había echado en la cama, se volteó y lo observó en silencio. Esto enervó al archiduque, sin embargo, quizás porque había sentido las miradas de recriminación por parte de Shuer, su semblante cambió y la voz de Raygrain se suavizó a pesar de su rostro que había mostrado molestia hacía unos segundos atrás. «No vas a dormir sin importar lo que yo haga, ¿verdad?». Por primera vez, las palabras de Raygrain tenían un tono dulce y sonaban como preocupación, en lugar de sermón. Shuer respondió que no podía dormir, gracias a que el gran duque estaba a su lado, y lo atribuyó a las endorfinas que al parecer estaban haciendo efecto. Endorfinas son polipéptidos producidos por las neuronas y la adenohipófisis. Funcionan como neurotransmisores que pueden aliviar el dolor y mejorar la sensación de bienestar y felicidad. Una forma natural de secretar endorfinas es haciendo ejercicio. Los ojos azules del archiduque se encontraron con los ámbares de Shuer en la oscuridad. Raygrain permaneció en silencio, mirándola a los ojos mientras solo el sonido de la respiración de ambos se volvía perceptible. Por alguna razón, era difícil hacer ruido alguno. Los ojos de Shuer brillaban llenos de felicidad, aunque no lo pudiera ver dormido. Lo estaba viendo con la luz de la luna, sin hacer nada más que estar ahí, sentado, viéndola. En ese instante, Raygrain no pudo soportar más los ojos de color ámbar fijos en él, y se puso a mirar la pared a los pies de la cama. Definitivamente, ese hombre tallado por los dioses ilustradores no parecía real. Aunque tuviera cicatrices por todo el cuerpo, su rostro estaba intacto.
Todo en él parecía sublime e irreal. Era como un sueño del que Shuer no quería despertar. Por un segundo, pensó que podía esfumarse como si fuera una ilusión óptica. Estiró su brazo para tocarlo y cerciorarse de que no estaba dormida soñando. Tan pronto como la mano de Shuer tocó la mejilla de Raygrain, éste volteó a verla. Su ceño fruncido era notorio. No era un sueño. Definitivamente estaba al lado de su amado, pero había osado tocarlo sin su permiso, y ahora ese rostro mostraba enojo. Shuer pensaba que había pasado la línea divisoria de intimidad entre los dos, y no solo eso, sino que indudablemente sería regañada de nuevo. Así que rápidamente retiró su mano. Pero antes de que su mano dejara su rostro, Raygrain agarró su muñeca. Fue una acción instintiva que surgió de la sensación de arrepentimiento, porque no estaba enojado con ella. En sí, lo que le molestaba era el no poder entender las acciones de esa mujer que por sus propios pies había ido hasta su puerta para serle de una inmensa ayuda. De inmediato, los ojos apaciguados de Raygrain se posaron en el rostro de Shuer sin reprimirse o medirse. Shuer miró primero su propia mano y luego a él. De repente volvió a reinar el incómodo silencio. ¿Su gracia? Preguntó la pelirroja levemente sonrojada, como si estuviera esperando una confesión o algunas palabras dulces, pero sus esperanzas volaron muy alto de nuevo. «Haces demasiadas preguntas». «¿Qué sucede esta vez?», dijo Raygrain, mientras cubría los ojos de Shuer. Shuer se quedó completamente quieta. El alma de la transmigrada estaba a punto de colapsar. ¿En serio? ¿Eso estaba pasando? ¿Su amado archiduque había posado sus manos sobre sus ojos? Ella había pensado que jamás tendrían ni un simple contacto físico, que algún día se iría de su lado, una vez que todo se hubiera solucionado, porque jamás podría ser correspondida. Pero ahí estaba ese hombre, haciendo lo inconcebible, acercándose sentimental y físicamente a ella. Shuer tenía que ver el rostro de Raygrain mientras le tocaba su cara, a ver si expresaba alguna emoción o sentimiento, mientras esa muralla gélida se derrumbaba, así que abrió un ojo para poder verlo. Cosa que no pasó desapercibida por Ray, el cual le dijo que solo cerrara los ojos y se durmiera. Shuer movió la mano de Raygrain hacia su frente, sin decir nada. ¿Y ahora qué?, preguntó Raygrain. «Por favor, no retires tu mano, déjala ahí». «Solo así. Pospondré ver dormir al archiduque hasta mañana, y hoy dormiré como buena niña», replicó Shuer con una voz algo adormitada, pero inmensamente feliz. «¿Estás diciendo que quieres ver mi rostro mientras duermo, a sabiendas de que yo podría morir pronto?», pensó Raygrain en silencio. Segundos después, soltaba un suspiro diciendo, «Está bien». Una vez que Shuer cerró los ojos, Raygrain se quedó callado reflexionando, mientras su mano acariciaba la frente de ésta. Este sentimiento de irritabilidad que aparece en los momentos más duros, que no puedo definir como molestia o enojo, no sé qué es. Al final, solamente siento que todo en ella es extraño, pero me tranquiliza su simple presencia. Rey, eso se llama impotencia. Eso es lo que sientes al no poder hacer nada para evitar tu destino final, y el hecho de estar permitiendo que tanto ella como tú desarrollen sentimientos el uno por el otro, aunque uno de ustedes esté condenado a una amnesia de sentimientos y una pronta muerte. Shuer, antes de quedarse dormida, pensó que le gustaría poder ver las expresiones que él estaba haciendo en ese momento, pero como había cerrado sus ojos de forma obediente, decidió no abrirlos. Al fin y al cabo, estaba segura de que él estaba frunciendo el ceño, y podía imaginárselo, sin la necesidad de molestar a su amado abriendo los ojos. Sin embargo, esta vez, estaba muy equivocada. Raygrain le dio un par de palmaditas rígidas con la mano. Pensó que probablemente se sentía áspera y rígida. Fue algo incómodo. La ansiedad que había atormentado a Shuer hasta que llegó al centro fue extrañamente estabilizada por ese movimiento torpe. Pronto, el sonido de la respiración algo irregular se volvió regular y la boca de Shuer dejó de estar rígida y se soltó. Era cuestión de minutos para que empezara a babear. Solo entonces, Raygrain retiró la mano. Este se puso a pensar que Shuer era muy ruidosa, incluso más que Nevid, la persona más habladora que había conocido. Ni siquiera Nevid hacía tantas preguntas como ella. Mientras él intentaba corregir su postura, le resultó incómodo acostarse,
sencillamente decidió quedarse sentado. Gracias a la luz de la luna que entraba por la enorme ventana de la habitación, pudo ver claramente su mano, la misma que hacía unos minutos Shuer había acariciado y que constantemente atesoraba. No podía entender por qué ella estaba tan interesada en sus manos. Sin razón alguna, Raygrain intentó agarrar los tenues rayos de luz entre sus manos, y mientras solamente veía gruesas cicatrices, callos y rugosidades, se preguntaba qué rayos le gustaba tanto de esas manos, hasta el punto de preocuparse de que nadie las tocara. Eso es todo por hoy. Disculpen la tardanza, Michi Lovers. Me tomé unos días para relajarme. Quiero darles muchas gracias por todos sus bellos comentarios que me llenan de felicidad y hacen que me dé cuenta de que vale la pena continuar. Los saludos pedidos en el mes de junio los haré públicos en un en vivo. Los quiero mucho. ¡Mua! Ya saben, suscríbanse y denle like al vídeo. ¡Chao, chao!